invitado a Cristian Cabral, vicepresidente corporativo de Martí. Cristian nos acompaña hoy para hablar del sector automotriz y las tendencias de este sector en el mercado. Pues muchísimas gracias, Laura. Creo que tuvo un pequeño problema de comunicación en este momento. Pero muchísimas gracias, Laura, y también a todo el equipo de OMG que ha hecho esto posible. Y particularmente también a Lionel, muchísimas gracias por el apoyo. Y Lionel, que es compañero mío en Notre Dame, en mi alma mater, así que mucho respeto a él. Quisiera iniciar hablando un poquito de Martí creo que todos conocen los diferentes rubros en los cuales nos involucramos, pero Martí es una empresa que nace desde hace aproximadamente 60 años en lo que es el sector combustible, tanto como combustible líquido, como ustedes conocen, Sunix, tenemos también Tropigas, con el GLP, y así también Tropigas Natural. Operamos en todo el territorio nacional con más de 160 estaciones y también estamos en la cadena de importación de combustibles con costo. Específicamente a lo que vamos a hablar en profundidad hoy, con el tema de lo que es el sector de automotriz, perdón. Martí inició básicamente al inicio de esta década en el sector automotriz con las operaciones de Volvo en República Dominicana. Tanto Volvo vehículo liviano, así como también vehículos pesados, lo que son camiones y autobuses. Y luego de ahí empezamos toda una trayectoria de crecimiento que nos ha llevado a tener la presencia de Volvo en lo que es Panamá y en Puerto Rico también, convirtiéndonos hoy en el segundo importador más importante de Volvo para lo que es Latinoamérica. Adicional a eso, hemos hecho diferentes incursiones en este mercado particular, como es también en la marca Motoneo, recientemente apostando a la electrificación, y luego hablaremos un poquito de eso, porque sé que muchas veces se aborda el tema como un grupo de combustible, pues impulsa la electrificación, digamos, del mercado automotriz, y sé que Laura va a tocar de eso en profundidad también posterior. Sí, si quieres sigue, también por ahí mismo podemos hablar Pues realmente de... tú vas a entrar de una vez de lleno, ¿eh? Dale, vamos a acabar contigo. Vamos a hablar, Eh, háblanos de la industria y de componentes de la cadena de valor para aprovechar que ya estás en ese hilo de la conversación. Claro, voy a iniciar por ahí, después podemos tocar un poco que creo importante, aunque un poco ya cansado, yo sé que estamos todos de los impactos del COVID, pero sí rescatarlo un poco posterior. Pero indudablemente, el sector automotriz es un sector con muchos cambios, actualmente lo vemos, específicamente en República Dominicana también tenemos muchos retos. Para que tengan una idea, quiero ponérselo en perspectivas de mercado. República Dominicana tiene aproximadamente, digamos, el último censo, 10 millones de habitantes. El mercado de lo que se llama mercado de vehículos nuevos, tenemos aproximadamente, oscila en años históricos, de 25 a 30 mil autos nuevos. Le voy a hacer dos comparaciones en los otros países donde nosotros tenemos operaciones. Puerto Rico, con una población aproximadamente de 3 millones de habitantes, tiene 100.000 vehículos nuevos. Estamos hablando más de 3 veces lo que tiene República Dominicana. Y en el caso particular de Panamá, con una población de 4 millones de habitantes, tiene aproximadamente 50.000 autos nuevos. Casi el doble de lo que tiene República Dominicana, aún con el 50% de la población. Y aquí importante porque indudablemente las tendencias, y esto lo traigo a colación, las tendencias globales muchas veces en nuestros países no necesariamente se dan de forma tan repentina. Ahora mismo vemos el tema de los vehículos eléctricos, pero República Dominicana tiene la particularidad que aproximadamente un 40% de los vehículos son de gas propano. Y esto obviamente es algo que caracteriza a República Dominicana dentro de Latinoamérica. No es algo muy común, lo más comparable es con Corea del Sur, como otro país en el mundo. Entonces, con esto, rescatando un poco de la electrificación, indudablemente estamos embarcados hacia allá. La industria ya automotriz completa ha pautado eso como meta. En el caso particular, por ejemplo, de Volvo, pues más de un 50% de los vehículos que se vayan a vender para el año 2025
van a estar electrificados de una forma u otra. Y esto, indudablemente, va a tener efectos importantes, no tan solo en el tránsito en sí, en la comercialización de los vehículos, pero también justamente lo que le hablaba al inicio, en el tema de combustibles, siendo nosotros un grupo, el grupo más importante de combustible de República Dominicana. Ahora bien, ahí la realidad es la siguiente, para este tipo de situaciones, y lo hemos visto a través de las diferentes empresas a lo largo de la historia, la realidad es que los cambios no se pueden dejar previstos, sino tenemos que atacarlo y de esa forma poder evolucionar como empresa a lo que va haciendo esa diferencia en los mercados. Y para nosotros apostamos en la electrificación, lo vemos con Volvo, lo vemos con los motores eléctricos, que cada día más es una realidad acá en el país. Y esa tendencia indudablemente se va a acelerar, pero de nuestro punto de vista le falta aproximadamente unos 10, 15 años para que realmente pues, se termine de madurar, no en República Dominicana, a nivel mundial. Laura, no sé si tú estás con nosotros otra vez porque te Sí, salí. sí, estoy aquí hace un ratico, claro. Estoy aquí. Sigue, tranquilo. Gracias. No, pues perfecto. Rescatando lo que te Ujú, comenté inicialmente de los efectos del COVID. ujú. En República Dominicana, empezando por lo que fue la tendencia de los combustibles, cuando pues, el país entra en estado de emergencia a mediados del 19 de marzo, si mal no me equivoco, Ujú. pues ahí indudablemente el país como el mundo se paralizó. Para que tengan una idea, el mercado de combustible llegó a bajar un 80% y eso yo creo que indudablemente veíamos cada quien desde la casa como la calle estaba prácticamente paralizada y era una ciudad fantasma. Pero para que tengan en perspectiva, un 80% de baja en combustible. Eso tuvo efectos devastadores realmente para la industria. Y luego se ha ido recuperando. Todavía no ha llegado a los niveles pre-COVID. Entendemos que va a costar tiempo todavía que eso llegue. E indudablemente le digo esto porque va atado al sector automotriz. ¿Por qué? Porque el sector en sí quedó cerrado en República Dominicana aproximadamente 4 meses, básicamente sin operaciones, con operaciones muy limitadas, lo que era taller o nosotros que damos servicios a empresas del sector industrial, pues indudablemente teníamos que darle servicios puntuales a los camiones y demás. Sí, eso te iba a Pero preguntar ahora mismo, justo eso, de que el sector combustible, sobre todo, la industria, no paralizó. Entonces, como la industria se tuvo que mantener activa, pues entonces ahí eso, gracias a Dios, que eso apoyaba un poquito al desenvolvimiento o por lo menos a la continuidad del negocio, en este caso el combustible, que es un componente importantísimo del suministro de esas industrias, pues me imagino que ayudó a mantenerlo en pie. mira, puedo decir que sí y no, en el sentido de lo siguiente. Indudablemente sí, como un bien de seguridad nacional hasta cierto punto. Nosotros tuvimos que mantener, y así lo hicimos, todas nuestras operaciones, tanto en estaciones como también recuerden lo que son los despachos a residencias, Ujú. industrias y todo lo demás. Eso conllevó que, sin lugar a dudas, la primera etapa que se tuvo que hacer es la planificación de cómo nosotros podemos estar operativo con las limitantes del lugar y a su vez manteniendo la seguridad de nuestros empleados sobre todo. Siendo el Claro. caso de que en nuestra industria particular, todas las personas que indudablemente tienen contacto con nuestros clientes, pues hay un posible punto de contagio. Y como tú bien dices, sí, al final fue hasta cierto punto no habilitó el estar operativo, pero fue un reto muy grande porque con una merma de un 80%, siendo una industria regulada, porque esto es muy importante, nosotros en el sector Ujú. combustibles en República Dominicana es una industria de precios regulados. Dígase, por ende, que por ejemplo en otra industria que quizá estaba operativa, pueden atarse a lo que son la economía de supply and demand. Entonces pueden haber cualquier diferencia en precio, nosotros no. Y ahí fue un reto muy, muy grande. No obstante, ya pasados los meses de abril y mayo, pues ya digamos que tomó un curso un poquito diferente.
Cristian, entonces cuéntanos un poquito de el sector automotriz como tal y el efecto de la pandemia. Yo sé que me imagino ustedes tienen presencia en varios países como Puerto Rico y Panamá, que tú mencionabas ahorita. ¿Qué tú entiendes que son los factores diferenciadores? O sea, ¿cuál ha sido el comportamiento del mercado a nivel regional? Me imagino que ustedes utilizan esas plataformas también como abastecimiento de otras zonas de esa región. ¿Ustedes han tenido experiencias positivas o el efecto de la pandemia fue desgarrador o la verdad que retador en ese sentido? ¿Se han tenido que cambiar su estrategia o cómo? O sea, entremos un poquito ya en la estrategia de abastecimiento. O sea, ¿cómo ustedes se manejaron o cómo tú lo ves en el mercado a nivel general? Sí, antes de hablar del mercado, un Ujú. tema curioso que justamente lo tocaste y es el abastecimiento. Ajá. Cuando en situaciones normales, para que tengan una idea, dependiendo de las diferentes marcas y obviamente fábricas y el supply chain de los vehículos, pues indudablemente, digamos, en 4 meses más tardar, tú puedes pedir un vehículo y tenerlo acá, sea en República Dominicana o cualquiera de los países. Eso es una meta de más o menos 3 o 4 meses lo que tarda recibir un vehículo desde el momento de su pedido. ¿Qué pasa? El tema del COVID particularmente trajo un elemento que indudablemente cambió todo lo que fue la estrategia de planificación de vehículos para el 2020. En medio de la pandemia, dígase en mayo específicamente, donde todo estaba cerrado en los 3 países que nosotros operábamos, incluso fábricas cerradas, porque recuerden algo, la industria automotriz es una industria completamente globalizada. Dígase que para que un vehículo se produzca, en el caso de nosotros en Suecia, todos los componentes que le llegan a esa fábrica vienen ya de países, sea de España, de Francia, Italia y todo lo demás, porque muchos de los suplidores de los equipos de vehículos son suplidores compartidos de la industria. Entonces, lo que quiero decir con esto, que no es tan solo la posibilidad de nosotros pedir un carro y poner una orden, pero más bien había que entender y fábrica, al final de cuentas, tratando de entender también cómo le iba a afectar a ellos la producción de vehículos. Entonces, indudablemente fue algo extremadamente retador, que incluso lo vemos ahora nuevamente. Yo creo que con los cierres que se ha habido en Europa, que se están viendo en Europa nuevamente, va a tener un impacto, pero creo que ya la industria indudablemente aprendió un poco de los primeros aros globalizados que se hicieron en los territorios. Entonces, a lo que te decía, Ujú. particularmente para nosotros, fue algo muy retador en el sentido, cerrado abril-mayo, nosotros teníamos que pronosticar qué iba a salir del mercado ahora, para lo que estamos viviendo ahora, porque hace 7 meses nosotros tuvimos que planificar cuándo en teoría entendíamos que se abría el mercado y qué apetito iba a haber en ese mercado para nosotros poder tener el inventario suficiente y o no el sobreinventario para poder suplir la demanda de nuestros clientes. Entonces, indudablemente fue algo que nos llevó bastante tiempo de planificación y estrategia y ver cómo otros países quizá tenían esa apertura. Específicamente también recordando de que nosotros principalmente tenemos un mercado de lujo con lo que es Volvo. No obstante, hace 2 años, que se me olvidó mencionarlo al inicio de la conversación, pues incursionamos en lo que es Fiat y Alfa Romeo en República Dominicana. Me consta Que ese, me ya consta. conocemos muy bien, Me eh, consta, de ahí nos conocemos. así que trabajamos muy de la mano en esa transacción y afortunadamente con todo el apoyo de parte de OMG y en este caso de la parte vendedora, pudimos consumar esta transacción. Y hay otra gama, es decir, ahí en la gama, en el caso particular de Fiat, tenemos eh, los vehículos de un lujo menor y también la parte comercial. O sea, teníamos que ver la estrategia completa, cómo resurgía Ujú. el apetito y durante toda la pandemia, incluso una de las cosas que nunca paramos de comercializar, obviamente cuando se pudo ya, fue el tema, cuando se abrió de forma virtual, el tema de los motores. Y eso vimos una movilidad virtual, perdón, movilidad de delivery que se dio y creo que esa tendencia se queda. Aparte de todo esto, pues queda el tema de que, aunque los tapones quizá demuestran un poco lo contrario,
pero los efectos de virtual, esto mismo que estamos haciendo hoy, tú y yo compartimos Ujú. básicamente, somos vecinos de Torres, Quizá 20 y pies entre uno y otro. exactamente, y lo estamos haciendo de forma virtual. ¿Qué pasa con esto? Muchas cosas que quizá anteriormente una persona se hubiese desplazado en su vehículo, ya no necesariamente será el caso. Entonces, con eso, indudablemente tiene un impacto en el consumo de combustible, que lo hemos notado. Pero aparte de eso, tiene un impacto que ya las personas quizá empiezan a preguntarse cuál es la utilidad de un vehículo y qué tanto Ujú. vehículo yo realmente necesito o no para poder movilizarse durante este tema de pandemia. Y lo opuesto a esto es lo siguiente, que las personas anteriormente quizá hubiesen tomado un Uber, por poner un caso particular de un car sharing, pero ya en este momento no se sienten cómodos. Entonces, todas esas vertientes tuvimos que analizarla para nosotros poder planificar lo que iba a ser nuestro 2020 y ahora también ya con miras a lo que sería el 2021, porque indudablemente ya vemos un dinamismo económico bastante diferente a lo que veíamos en verano. No obstante, la realidad es que todavía hay posibles efectos que no son cuantificables, porque puede pasar, vemos en Estados Unidos particularmente, que es un mercado que tiene mucha incidencia en nuestras economías, que con la entrada ya de Biden, puede tener una tendencia muy diferente a lo que ha sido el manejo de Trump en Estados Unidos. Entonces, eso puede tener repercusiones a nosotros también. Lo que Ok. indudablemente hay que seguir evaluando cada paso en todo esto para ver cómo impacta el mercado. Y el tema más importante en vehículos es un mercado de inventario. Tienes que tener el inventario apto para poder suplir a los clientes, como dije, y a su vez poder no sobreinventariarte, porque al final de cuentas vas a tener una situación financiera que va a ser bastante eh, retadora. Cristian, perdón aprovechar un poquito la pausa en este momento para decirle a los participantes que pueden hacer preguntas, cualquier pregunta que tengan sobre la industria o sobre las tendencias o de la materia que estamos hablando hoy, la pueden colocar por el chat, que nosotros lo que hacemos es que le hacemos la pregunta en voz alta a Cristian y así nos damos a conocerla. Y Cristian, Entonces, háblanos. que no sea la pregunta, Laura la responde, así que no se preocupe. Sí, cómo no. Te dije que estabas on the spot hoy. Yo voy a ayudar a que contestes, pero no la voy a contestar. No, mentira. Mira, y hablando del abastecimiento, algo siempre que me causa mucha curiosidad, sobre todo como usuario de un vehículo, es el abastecimiento en cuanto a inventario y repuestos, o sea, ya el servicio postventa, que nos vemos ahora en este momento donde, bueno, no necesariamente es seguro ir a un taller a reparar vehículos y eso, pero las piezas están en el país, están en un país donde el comercio está cerrado, el tema también bueno, la importación, los servicios marítimos y aéreos también han estado dilatados un poco. ¿La industria se ha visto afectada en esta parte o no necesariamente? No, completamente. Y eso ha sido un reto para nosotros en el sentido de lo siguiente. Las expectativas, digamos, del cliente, indudablemente se mantienen muy altas. Y con esto, posiblemente una pieza que hubiésemos tenido en stock, no necesariamente la pudiéramos tener porque por el tiempo como tú bien dices, de tránsito es mucho mayor. Y segundo, como le decía de otro punto de vista, la globalización del mercado de piezas de los vehículos. Es decir, a un Volvo, voy a tomar el caso de Volvo particular, y también de Fiat. Fiat, que es una marca italiana, por ejemplo. Italia tuvo cerrado completamente por 3 meses de una forma impresionante. Entonces, como fue uno de los países de Europa con mayor incidencia del COVID, eso tuvo un impacto obviamente en todo lo que fue piezas, servicio y demás, y atenciones que uno podía tener con fábrica. Entonces, indudablemente tiene unos efectos que se le pasan al cliente de una forma u otra. Uno trata de que ese impacto se mitigue. Pero ¿cómo nosotros lo hemos hecho? Bueno, con la implementación de aún más carros que se le prestan a los clientes y demás. O sea, son formas que uno puede apaliar la situación porque indudablemente ya son situaciones que incluso la misma fábrica
se le sale un poco de las manos. Ahora bien, ahí destacar lo siguiente, y voy a rescatar un poco lo que iniciabas, quizá la virtualidad de parte de los clientes, que nosotros sí aprovechamos, yo creo como muchas otras empresas, la, el momento de poder acercarnos al cliente, aún siendo de una forma virtual. Pues creamos en ese momento un bot para que los clientes puedan a través de WhatsApp poder hacer citas, poder entender cuál es el estatus de su vehículo. Hicimos todo un sistema de poder calendarizar las citas a través de WhatsApp también y plataformas online también. Entonces, eso fue un momento, obviamente, que cuando tuvimos el downtime de aproximadamente 3 o 4 meses, también teníamos que entender cómo iba a cambiar el servicio de postventa. Y lo otro que vimos muchas veces fue muchos showrooms virtuales que se crearon de parte de diferentes marcas, no tan solo en República Dominicana, esto fue a nivel global, lo cual nosotros ahí tuvimos, digamos, ciertas diferencias hacia esa estrategia y lo vemos hoy día. Es decir, el que va a comprar un vehículo todavía quiere tener ese tacto con el vehículo. Si bien es cierto, nosotros tenemos la posibilidad de que si no quieres ir al showroom, te lo podemos llevar a tu casa o a la oficina para que tú puedas probarlo, pero indudablemente nosotros fuimos bastante tímidos en ese sentido de irnos por un lado virtual y creo que la realidad, específicamente en los 3 países que manejamos, y entiendo que fue la decisión correcta porque los clientes indudablemente todavía quieren ese contacto con el vehículo que están adquiriendo y o evaluando. Claro, definitivamente. Y una pregunta ahí en relación a ese mismo tema de las compras de vehículos. Una pregunta que tenemos de la audiencia y de los participantes. ¿Cuáles serían los factores principales que se están considerando para definir la proyección de compras para el año que viene, para el año entrante 2021? ¿Hay algún cambio en la estrategia? ¿Cuáles son esos factores? Sí, para que tengan una idea, cada mercado se maneja de forma diferente y hay que entender el mercado en sí, tanto el cliente, en este caso, cuál ha sido el apetito del cliente. Nosotros con un auto, que es algo que obviamente es una toma de decisión importante en cuanto al monetario, en lo que impacta, digamos, en la canasta familiar, en el bolsillo de la persona. Y en adición a eso, aquí entra un elemento que anteriormente no entraba, que es lo que los gobiernos en los diferentes países podrían o no hacer con miras a las restricciones de COVID. Y ahí vimos como los 3 países que nosotros manejamos fueron completamente diferentes esas restricciones y por ende el impacto que tuvieron en la economía y específicamente en este caso en la industria automotriz. Para responder un poco más la pregunta a fondo, pues te diría lo siguiente. Por ejemplo, República Dominicana proyecta un decrecimiento aproximado de un 40% más o menos en lo que es el mercado de vehículos nuevos, porque después podemos tocar un poquito el mercado de vehículos usados, que en República Dominicana es mucho más grande que lo que es el vehículo nuevo. Puerto Rico tiene un decrecimiento de aproximadamente un 20%. Y Panamá, que fue el país que mayor lockdown tuvo durante todo el, la experiencia de COVID inicial o la primera ola, pues estuvo cerrado aproximadamente 6 meses y tuvo un decrecimiento de casi un 60% en lo que se proyecta. Y Entonces, ¿cómo? esta pregunta, perdóname, Cristian, que te acabo de hacer, viene de Panamá, o sea que probablemente estén interesados en ese mercado. Y hay una segunda pregunta que es muy similar y es los factores que influyen en República Dominicana para esa venta de vehículos, incluyendo, por ejemplo, factores como el per cápita en relación a otros países. O sea que las dos preguntas van muy en línea a lo que nos vienes diciendo, o sea que para que lo tengas en cuenta en tu respuesta. Está bien. Pues ahí la realidad es que con la estrategia o la planificación 2021, pues tomamos en consideración y nos da un poquito más de apertura porque podemos tener la experiencia de cómo ya el mercado reaccionó con un mercado semiabierto, por decirlo de esa forma. Lo que fue en el caso de Panamá particularmente, lo que fue septiembre, octubre y lo que estamos viendo en noviembre.
Ahora bien, en el caso de Panamá particular, como decía, que fue un gobierno que tomó medidas muy estrictas para enfrentar el COVID, nada quita de que el año que viene se empiecen otras medidas de esa naturaleza. Entonces, eso hay que tomarlo todo en cuenta, pero la realidad también es que hay que llevar una relación muy de cerca con las diferentes fábricas para poder manejar ese tema de inventario, cuándo embarcar, qué embarcar y tener eso. Adicional a eso, como tú comentabas, el tema de República Dominicana, lo que ha impactado acá también y en el tema del GDP per cápita, impactó en Puerto Rico, en Panamá hasta cierto punto también, son las medidas ya de lo que es la política monetaria. La política monetaria indudablemente en República Dominicana ha tenido un efecto, yo creo que muy positivo en lo que ha sido el desenvolvimiento económico post la apertura de las restricciones a mediados de verano. Bien, vemos que hubo varias liberaciones de encaje muy importantes, incluso recién nosotros acá tuvimos la feria de Expo Móvil del Banco de Reserva e indudablemente el sector sintió una activación nuevamente por las tasas favorables que se tenían. Para nosotros fue un mes de muy buena participación en todas las marcas que manejamos y eso indudablemente activa la economía. En Puerto Rico particularmente también, con toda la liberación de ayuda federal que se hizo, vimos cómo eso se reactivó y ahí hay que también entender cómo eso permea hacia un 2021, porque ¿qué pasa? Los fondos de gobierno, como todos sabemos, son limitados y ahora con cambios también en la política pública, pues puede tener un impacto directamente en eso. Entonces hay que medir si eso que vemos hoy día de la activación económica por las decisiones de política monetaria se mantienen hasta el 2021, entender cómo eso va a seguir hacia adelante. Es un poquito complicado, en realidad, tratar de medir ese auge y el apetito de los clientes. Me imagino, y para, por ejemplo, como te comentaba, creo que antes de entrar a esta reunión, esa perspectiva, esa proyección o ese interés de nuestros financieros, o sea, de las financieras y de prestamistas, incluso bancos para financiamiento de vehículos, sobre todo nuevos, que que pueden seguir financiando, tú ves un aumento, una proyección, o sea, ves la proyección en aumento o la ves estable o tú o sea, va a haber un desequilibrio ahora en el mercado, alguna disrupción o tú entiendes que va a haber una recuperación normal. La verdad que los Sí, dominicanos somos persistentes ahí. yo creo que de nuestra perspectiva entiendo que el mercado hacia el 2021 sí va a tener cierto crecimiento hasta cierto punto. Obviamente tuvimos muchos meses cerrados, entonces eso tuvo un impacto. Ujú. Pero te voy a poner un caso particular y después voy a hablar un poquito más del mercado. Nosotros que somos representantes de autobuses, pues un mercado que completamente, no por el 2020, o sea, 2020 ni se diga, pero 2021 y posiblemente el 2022, es un mercado que básicamente va a ser inexistente en lo que es República Dominicana. Un mercado que viene empujado por lo que es el turismo, pasajeros, sea aeropuerto y demás, y obviamente todos sabemos cuál es la situación actual. Y eso pasó en toda Latinoamérica, por no decir en todo el mundo. Entonces, cada mercado automotriz tiene sus tendencias particulares. No obstante eso, lo que hemos visto, el mercado de lujo es un mercado bastante resiliente, y eso en años históricos también, y para un 2021 entendemos que lo que estamos experimentando en este Q3, Q4 se mantiene, pero yo diría, seríamos un poco tímidos de entender que habría los mismos niveles que teníamos pre-COVID. Yo creo que esa recuperación no va a ser tan rápida, Okay. indudablemente, porque también hay que ver el impacto a mediano plazo de muchas empresas, de cómo mantienen el equilibrio financiero, que indudablemente recae de aquellas personas que están comprando vehículos. Ok. No sé si te respondí más o menos. Sí, sí, la verdad, y bueno, y otra de las cosas que nos interesa saber es ahora la inversión privada en ese mismo tenor, o sea, en línea con lo que íbamos de la recuperación del sector, probablemente ahora ustedes, sobre todo como conglomerado en esa industria,
probablemente o sea, esa industria particular vaya a necesitar una inyección de capital o una inversión privada significante para poder recuperarse. Sobre todo, que eso lo vamos a hablar luego, no quiero introducir la disrupción ahora de las nuevas tecnologías y los nuevos, o sea, ese nuevo componente como vehículos eléctricos y demás. Pero ¿cómo tú ves la inversión privada? O sea, ¿tú entiendes que la industria va a necesitar ahora, o el sector va a necesitar ahora esa inversión privada para poder subsistir y recuperarse de esta caída fuerte? O todo lo contrario, sino que vamos a tener que reinventarnos desde una perspectiva sin capital fresco. Claro. Mira, mi perspectiva es la siguiente. Yo, en cuanto a la inversión privada, yo sí creo que la inversión de capital fresco en la industria se puede ver un poco frenada en 2021. Creo que indudablemente fue frenada prácticamente por completo en lo que sería el 2020. E indudablemente, ya dependiendo de la situación financiera de cada uno del sector automotriz, pues pudo haber sido de la posibilidad de que se le inyectó capital fresco, como tú bien dices, para poder solventar la situación que indudablemente tuvo de meses cerrado. Ahora bien, de nuestro lado, uno de los mayores hitos que logramos para poder navegar todo esto, que me imagino similar a otras marcas e importadores y demás, fue obviamente la renegociación, digamos, con las condiciones financieras que tenemos. Obviamente la banca local que la propuso y fue uno de los importantes en Panamá también, hubo mucha refinanciamiento de parte de la banca local que apoyó no tan solo el sector automotriz, sino el sector industrial y económico en general, pero también la renegociación con fábrica, es decir, cuando muchos de los vehículos, bueno, una gran parte pues viene financiado con fábrica, con facilidades que dan. Entonces, entender cómo se pudo aplazar ese refinanciamiento para que la carga financiera indudablemente sea menor hacia los importadores y que se pueda mantener en pie y obviamente tener la salud financiera para cuando abran los mercados, como ya pasó hace unos meses, puedan seguir comercializándose y poder ser rentables hacia un mediano o largo plazo. Así que eso depende mucho de la situación de cada uno de los importadores, como te comento. Pero desde mi punto de vista, sí, lo que podemos ver, no necesariamente en República Dominicana no tengo algo así que pueda pensar, pero sí lo que podemos ver en otros países es la consolidación también de la industria. Y yo creo que esto es algo que lo hemos visto en otras industrias también. Cuando un importador necesite capital, pues puede lograr eficiencias, como fue el caso de nosotros con la incorporación de nuevas marcas al portafolio hace 2 años, que tú logras eficiencia y sinergias donde te puede ayudar a mantener la rentabilidad que tenías quizá en un pre-COVID. Claro, y supongo que, por ejemplo, en el caso de inyección de capital, me imagino que las fábricas han sido de las más afectadas, sobre todo porque la mayoría está en Europa, que es donde se vio el Correcto. brote más grande aquí de esta pandemia, y bueno, y cierre total, y cierre de muchas empresas, o mucha bancarrota, mucha Sí, reestructuración mercantil. ¿sabes algo que se me olvidó comentarte anteriormente? Y es lo siguiente, que Ujú. tenemos clientes que nos dicen, bueno, ¿cuándo le llegan los años 2021? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es un mundo que la realidad cambió por cada una de las fábricas. Es decir, cada marca tomó decisiones diferentes. Y la realidad es que hay marcas que simplemente brincaron ese año y dijeron, o sea, voy a empezar a producir 2021 ahora. Para que tengan una idea, generalmente eso se empieza a producir típicamente a mediados de año y llega a los mercados 3 o 4 meses más tarde. Pero indudablemente con tener la fábrica cerrada, pues hay marcas que simplemente dijeron no voy a producir 2021, produzco 2022, y al final de cuentas tuvo que manejar eso con los clientes también. Exacto, justo ahí iba. ¿Cómo se maneja la fidelización de los clientes en este caso, desde tu óptica? Por ejemplo, ¿qué ustedes harían? ¿Cómo ustedes aumentan el atractivo en el sector para poder mantener ese interés de los clientes? Sí, yo creo que lo más importante y algo que nos ha caracterizado a nosotros es la fidelización con el servicio, donde nosotros ponemos el servicio por delante. E indudablemente en todo este tiempo
durante la pandemia, como le decía, fue poder virtualizar esa cercanía con el cliente para que se sientan que tienen obviamente un aliado en el vehículo, más bien ahora que tiene que darle seguridad en todo, porque tú llevabas tu carro al taller, no necesariamente te sentías seguro, que alguien se había montado en tu carro, que estaba dentro y demás. Esa seguridad, obviamente, es la salud, que es lo primordial de todos. Teníamos que enfocarnos en eso, que el cliente se sienta seguro de llevar su vehículo, uno. Y dos, como te comenté, la cercanía a través de las diferentes plataformas digitales que nosotros hemos creado. Claro. Y en el caso de la industria como tal, vamos a hablar un poquito de la recomposición. Tú comenzaste a hablarnos hace un ratito de las solicitudes vía WhatsApp y demás. Esas tendencias, por ejemplo, esas experiencias que están siendo deseadas tanto por el cliente como por el propio distribuidor. O sea, Te fuiste, Laura, yo creo, pero ahí, como te decía, la realidad es que se vieron muchas tendencias que se fueron creando al inicio de la pandemia, como ese tema de que compra tu carro online y yo te lo llevo a tu casa y te lo entrego. Eso cada quien, cada país, cada marca tuvo diferentes estrategias para ver cómo eso podía solucionar y poder empezar a comercializar nuevamente. En el caso de nosotros, pues lo que nosotros nos enfocamos durante el tiempo de pandemia, por decirlo así, o sea, tiempo de lockdown, perdón, porque seguimos en pandemia a nivel mundial, fue esa cercanía con nuestro cliente. Cómo poder que el cliente pueda traer el carro al taller y demás para cuando empecemos a abrir las economías, poder ya empezar a comercializarlo. Claro, ¿qué ha cambiado? Pues cambiado el tema de que, como mencioné anteriormente, que tú puedas llevar el carro o que tú puedas recoger el carro, te lo puedo llevar a la oficina y demás. Entonces, ya un proceso online, donde, o semi-online, digamos, y de esa forma el cliente puede experimentarlo. Lo vimos, por ejemplo, sé que España, que también fue un país que muy afectado por el COVID al inicio, trató de comercializar todo online. No tengo los datos de cómo cambió el mercado, pero al final creo que muchos volvieron al tema de la compra en showroom como de tradicional. y ese showroom, por ejemplo, digital o virtual, o sea, un carro, por ejemplo, tú lo ves como algo así que tú lo pides y te lo llevan a tu casa, o la verdad Sí, es por eso que te digo. O sea, eso se trató en un inicio, pero yo Ujú. particularmente la estrategia de nosotros es que eso ahora actualmente va a ser una venta muy, muy mínima a través de esa plataforma. Ok. Entonces, vamos a hablar un poquito de la oferta de vehículos. O sea, vamos a hablar, háblanos un poco o sea, de la posición tradicional versus las nuevas tecnologías. O sea, ya, cómo ha revolucionado o no la industria el tema de los vehículos eléctricos, que es un tema que está muy en boga. Por eso lo dejamos para el final, que es algo que la verdad posiblemente haya diferencia de posición. Sí, bueno, diferencia de posición, yo creo que hay muchas en cuanto a qué se estima que va a pasar en la industria. Esto es algo que indudablemente tú hablas con diferentes marcas y te das cuenta que hay perspectivas un poquito diferentes en cuanto a cómo pasaría, cuándo pasaría y los catalizadores de cada uno. Pero, como le decía al inicio, la industria está enfocada en la electrificación. Eso es un hecho. La cantidad de dinero que se está invirtiendo en R&D a nivel mundial de todas las marcas es quizá uno de los hechos más importantes de la industria embarcado en esa electrificación. Todas las marcas que se comercializan, digamos, de alto volumen, la top 10 marcas de vehículos, pues van a tener un vehículo, si no lo tienen ya, van a tener un vehículo eléctrico en el próximo año aproximadamente. Acá lo que empieza a empujar es el cambio del consumidor, de cómo hay clientes que quizás incluso hoy día todavía no les gusta el tema de un vehículo eléctrico, pero estos cambios han venido a lo largo del tiempo.
y yo creo que en el país de nosotros sí le va a tomar un poco más de tiempo esa electrificación, porque le decía, recuerden que más de 4 veces el volumen de carro nuevo son vehículos usados. Y eso indudablemente, ¿qué pasa? Al momento de que una nueva tecnología entre, como es el caso del vehículo eléctrico, indudablemente desplaza un poco el valor del vehículo de otra tecnología y eso obviamente seguirá siendo una fuente importante para nosotros en el país. Ahora, la tecnología va a cambiar y va a cambiar mucho en los próximos 5 años. Es algo que todos te lo dicen abiertamente, las diferentes marcas, porque la, la autonomía de los vehículos va a cambiar drásticamente. Te pongo el caso particular de Volvo. Volvo tiene que a partir de este año, o sea, 2021, ya todos los vehículos van a tener cierto motor eléctrico. Dígase, hay tres componentes. Uno que es completamente eléctrico, dos que es hybrid, que es un plug-in hybrid, donde tú puedes, en el caso particular, por ejemplo, ya lo tenemos acá disponible, tú andas en aproximadamente 35 o 40 kilómetros completamente eléctrico, no obstante tienes un motor de combustión también. Y por último, lo que se llama el mild hybrid, que es que tiene un motor mucho más pequeño eléctrico, que permite el uso de electricidad en donde el carro generalmente consume un tapón y demás, y eso te baja obviamente el consumo del vehículo. Entonces, lo que te decía, eso vemos Tesla, vemos diferentes marcas que van subiendo, pero indudablemente la tecnología va a cambiar significativamente los costos, que el mejor ejemplo de esto fue, no sé si recuerdan, los paneles solares. Los paneles solares, para que tengan una idea, hace aproximadamente 10 años costaba 3, 4 dólares, 3, 4 millones, perdón, de 1 mega de paneles solares. Y hoy día tú lo consigues por menos de $1 millón. Entonces, cuando hay tanta desarrollo en esa industria, indudablemente vamos a ver cambios fuertes en los próximos 4 o 5 años en el sector. Ah, Y dime de la posible resistencia entonces aquí del sector combustible, pues yo imagino que ese es uno de los principales o sea, contrincantes que tiene ese desarrollo de esa sí, tecnología. Como yo. pero yo te diría más bien, yo te voy a no es necesariamente República Dominicana, es un tema global. Porque te das cuenta, el sector combustible indudablemente eh, es un fuerte. Eso no se va a eliminar. Nuestra visión es que eso se va a mantener. Va a haber cierto consumo, particularmente en República Dominicana, como le decía, con un parque vehicular de aproximadamente 40% más que se maneja GLP. El GNP es un gas, o sea, un combustible muy noble, al igual que el gas natural que obviamente hay mucho menos vehículos acá, aproximadamente 15.000 solamente a gas natural, pero son combustibles que permiten y son bastante eficientes y son bastante eco-friendly. Ahora, ¿qué sucede? Que algo que nadie, digamos, cuando estamos hablando de electrificación, no lo vemos la otra parte de la moneda. Vamos a hablar particularmente de República Dominicana. Nosotros sabemos que la electrificación viene y va a tener un impacto. Y justamente no le tenemos miedo a eso, incluso siendo una empresa de combustibles. Pero hay otro tema, que es el impacto que va a tener en la balanza del país. Recuerden que el combustible, si no me equivoco, es el tercer o cuarto recaudador más importante del país. Entonces, indudablemente, ¿qué sucede? En un país que tiene un ingreso, en este caso recaudador, de parte de combustible, el gobierno va a tener, si ve un cambio significativo de ese lado, pues va a tener que mitigarlo por otras áreas, sea, ojo, por la electrificación de los vehículos o sea por cualquier otro lado que van a tener que buscar esos ingresos, porque indudablemente el presupuesto de la nación no se va a poder ver afectado por esa baja en recaudación. Y eso lo vemos obviamente con incentivos que están dando los diferentes países para poder impulsar lo que es la electrificación, como fue de nuevo el caso de los paneles solares. Yo creo que eso lo que va a pasar es que cuando el costo de la tecnología vaya bajando, pues indudablemente esos incentivos se van a poder ir desplazando, porque de esa forma
los países van a poder tener aún más un vehículo eléctrico. Pero honestamente no creo, o sea, quizás hay muchas personas que dicen, no, porque ya en 3 años ustedes verán que todo va a ser eléctrico. No, Claro, eso no, o sea, hay muchos factores para que eso pase. Incluso recuerden que la misma industria automotriz no tiene la capacidad de suplir todos los vehículos eléctricos que se necesitan o incluso lo que se demande. Y para pensar en eso, que en 3 4 años vamos a tener todo vehículo eléctrico, el sector automotriz no tiene esa capacidad, no tiene la capacidad de producción, claro. no se tiene la capacidad de las baterías, es decir, es un engranaje que tiene que ir obviamente desenvolviéndose y como te digo, nosotros lo vemos a un plazo más a mediano plazo. Ok. Mira, bueno, pues nos pareció excelente tu intervención. Tenemos, o sea, vamos a aprovechar estos últimos minutos antes de despedirte para unas preguntas que tenemos, para que no se nos acabe el tiempo y no se me queden y no digan que le monopolicé la conversación a Cristian y tuve aquí trabajando esto a mi favor. Mira, Carlos Ríos tiene una pregunta y te pregunta, Cristian, ¿qué opinas sobre el leasing a personas físicas en nuestro mercado? Sí, claro, indudable. Yo creo que es algo que puede fomentar la compra de vehículos, indudablemente, y eso es algo que se ha venido trabajando, tratando de impulsarlo. Lo vemos en otro mercado, es algo que es muy provechoso y funciona bastante bien, y la realidad que sí, dinamizaría mucho, no tan solo el sector automotriz, pero eso te abre la posibilidad posterior a otro tipo de leasing que se puedan hacer, que indudablemente es un instrumento financiero con mucha riqueza que se puede extender a otros rubros. Así que completamente de acuerdo. No, bueno, vamos a aprovechar entonces esa pregunta para preguntar, para hacerte otra de Sara Marmolejos y te pregunta que qué estrategias de marketing se están considerando actualmente en este sector. Me imagino que viendo horizontes más desplazados. Sí. Ujú. Eh, Bueno, la estrategia de marketing yo creo que indudablemente para nosotros particularmente cambiaron bastante y todavía estamos trabajando en cómo acercarnos al cliente, porque siempre una de las virtudes nuestras y lo que hemos utilizado como eje ha sido esa cercanía. En los 3 países que manejamos, poder tener tan solo que un cliente pasa por el showroom o hacer, por ejemplo, cualquier evento particular, un lanzamiento de un vehículo nuevo, por ejemplo, no se puede. El nuevo diseño de cualquier vehículo no se puede. Entonces, no, por lo menos en este momento. Entonces, lo que ha conllevado a eso es ofrecerle al cliente diferentes alternativas a través de campañas de mercadeo, donde nosotros, aparte de campañas tradicionales, pues también seguir impulsando lo que es para nosotros la seguridad y obviamente que el cliente se sienta parte de una gran familia. Hacerte una última pregunta que tenemos, bueno, si se animan, todavía no quedan unos minutos para más preguntas, la pueden poner por el chat, pero tenemos otra pregunta aquí y es en función a las transacciones en línea que conversábamos ahorita, y perdón que se me pasó el momento de hacerte esta pregunta para seguir el hilo de la conversación, y es si han encontrado algún cap o límite para esas transacciones en línea de la industria, sobre todo por lo que hablábamos ahorita de, ok, vamos a entrar en internet y a comprar un carro, como yo lo hago. Sí, mira, algo importante, obviamente, la industria automotriz, tanto en República Dominicana, Panamá particularmente también, y recuerden que es una industria donde la ley de lavado de activos tiene una incidencia directa. Entonces, de hace ya creo que 2 o 3 años en República Dominicana, pues obviamente ese Ujú. KYC o Know Your Client que tienes que hacer es bastante exhaustivo. No sé si algunos de los que están acá han ido a comprar un vehículo en los últimos 2 o 3 años, pues indudablemente ya la información que se requiere es muy diferente a aquella que se requería anterior a la implementación de la ley. Eh, Así que por eso te decía que para nosotros tiene que mantenerse ese tema esencial hasta cierto punto, porque Ujú. indudablemente la transaccionalidad online 100% es muy complicada. Sí. Con las limitaciones justamente porque pasar $50,000 por una tarjeta de crédito, pues
obviamente es muy complicado en ese sentido. Sí, justo por eso te hacían la pregunta. La pregunta también venía de Panamá, de Débora Fuentes. O sea que posiblemente por ahí venía por ahí van los tiros. O Nosotros, sea, ¿qué es lo que nosotros hemos logrado? Ese primer contacto, pues tenerlo mucho más extenso a poder responder cualquier tipo de duda y demás, y que ese apetito de parte del cliente pueda tener mucho mayor conocimiento de forma previsita, digamos de esta forma, a la entrega del vehículo, y entonces cualquier otro tema ya se concretiza, se finaliza al momento de la entrega del vehículo, porque probablemente tienes que entregar. Cristian, yo creo que hemos agotado una agenda bastante interesante para el día de hoy. Es posible que me pierda en algún momento aquí, pues me está mandando un mensaje en la computadora de que no tengo señal. Pero queremos agradecerte muchísimo tu tiempo en el día de hoy, tu participación brillante, como siempre. No sé si tú quieras hacer algún comentario final. Nosotros extremadamente agradecidos de haberte tenido y posiblemente ya entonces te invitemos a otras donde tratemos el componente. Bueno, creo que de nuevo presentó un poquito de problema de conexión Laura, pero agradecer a todo el equipo, Laura y el equipo de OMG por esta oportunidad y creo que es la, mientras más puedan entenderle el mercado y qué viene pasando, yo creo que es algo muy positivo para todos ustedes y de esa forma nosotros poder explicarle un poco lo que pasa detrás de la cortina, que indudablemente en muchas ocasiones podemos hablar tan abiertamente de todo lo que conlleva a poder entregarle ese vehículo al cliente y indudablemente es algo que toma bastante planificación y estrategia y nosotros con muchísimo orgullo y muchísima satisfacción pues lo seguimos haciendo y ojalá poder siempre seguir creciendo en los diferentes mercados y de esta forma siendo un agente clave en los mercados que participamos. Hola Cristian, Rebeca por aquí. Rebeca. Laura parece que se acaba de caer, whatever. Muchísimas gracias por tu intervención, sumamente interesante. Tenemos muchas ideas con que trabajar y bueno, ahí está Laura para que concluya. Y yo tratando de unmute myself y no podía. Y yo estaba hosting a Ana para ver si lo lograba, pero la verdad es que sorry, hoy esto nos falló la tecnología para variar. Pero sí, muchísimas gracias. Definitivamente, como dice Rebeca, miles de ideas para trabajar juntos. O sea que, y aquí cuentan con nosotros como un aliado para todos sus. O sea que nada, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los participantes. Súper interesantes sus preguntas y su intervención que hace todo esto más dinámico. Así que gracias a todos y terminamos esto puntual. No sé, Cristian, si quieres agregar algo más, pero la verdad es que estamos inmensamente Yo agradecidos. no más nada, así que muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Bye.